Buenas tardes, queridos hermanos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Talpa, de todos los ángeles, santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales, y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio, a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia, y sus actos, maldiciones, trabajos, sortilegios, hechicerías y demás actos de venganza, de tal manera que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico que derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre a Life, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Isa. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Nancy. Bienvenidos todos a esta transmisión. Vamos a seguir leyendo nuestro libro de Salmos y después vamos a hablar de esta Virgen tan bonita que tenemos aquí en México, que es Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Vamos a hablar del milagro eh, de la renovación que tuvo la sagrada imagen después de encontrarse apolillada, como el Espíritu Santo obra en ella, casi casi una transubstanciación, y entonces la imagen se vuelve toda luminosa, se vuelve a renovar, y es como tal la tenemos ahora. Entonces vamos a empezar con nuestra oración de los Salmos. Vamos a seguir leyendo nuestro libro de los Salmos y vamos a ver qué nos dice Dios ahora a través de estos poemas que encontramos en la Sagrada Escritura. Buenas tardes, Maggie, gracias por su rosa. La vez pasada nos habíamos quedado en el Salmo número 4, habíamos leído el Salmo número 3 y vamos a leer ahora el Salmo número 4. Del maestro de coro para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, tú que en la angustia me diste un desahogo. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi honor? ¿Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Veamos qué hermoso es este salmo que es una súplica
a nuestro Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y comenzamos pidiéndole a Dios que nos responda cuando hacemos invocación a Él, que lo reconocemos como el defensor y que en la angustia Él nos va a ayudar y Él nos va a auxiliar. Además, le pedimos misericordia. Fíjense, dice, ten piedad de mí y escucha mi oración. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos oración es pedir la misericordia de Dios. Nosotros cometemos pecados, ya sea mortales o veniales, y eso rompe la unión con Dios o la limita, ¿sí? Cada vez que cometemos un pecado venial, se ve fragmentada esa unión que tenemos con Dios, y cuando tenemos pecados mortales, esa unión se rompe. Y es por ello que a través de este salmo nosotros le pedimos a Dios misericordia. Misericordia para que escuche nuestra oración. Y ese pecado que nosotros hemos cometido, que no se ha tomado en cuenta por la majestad de Dios, y que atienda a estas peticiones que nosotros le hacemos. Nosotros tenemos confianza en que el Señor nos va a perdonar todos nuestros pecados y que además Él va a escuchar nuestras oraciones y va a atender esas oraciones de una manera benigna. Nos va a ayudar a salir de estos problemas a los cuales nos enfrentamos. Pero si nosotros llegamos con soberbia ante Dios y entonces en lugar de pedirle misericordia, casi le estamos ordenando que nos conceda algo, pues no nos debe de extrañar que esa petición que le hagamos al Señor pues no se lleve a cabo. Nosotros debemos de buscar con humildad a Dios y que nuestras oraciones siempre estén llenas de humildad, siempre estén llenas de este reconocimiento de que somos pecadores y de que lo hemos ofendido, y no que sean oraciones llenas de soberbia que casi ordenen a Dios que sucedan cosas. Ya les he dicho, por eso no es bueno que nosotros andemos decretando o manifestando o estas cosas que nos propone la nueva era, que son realmente engaños. Eso que hace la nueva era de andar decretando y de andar manifestando, y entonces dicen, es que yo decreto que va a suceder esto, yo decreto que voy a tener dinero, yo decreto que voy a encontrar trabajo, es una muestra de nuestra soberbia y una muestra de la desconfianza en Dios. Y nosotros a través de este salmo vemos la confianza en Dios. Entonces hay que acercarnos a Dios con confianza y con humildad. Después vemos que nos habla hasta cuándo amarán lo que es falso y buscarán lo que es engañoso. Buenas tardes, Estoli. Bienvenida. Gracias por sus rosas. A veces nosotros, queridos hermanos, amamos lo falso y lo engañoso porque el mundo nos lo vende como algo placentero, como algo cómodo, como algo fácil, ¿no? Y a veces las cosas de Dios son lentas porque son en el tiempo de Dios. Se hace cuando Dios lo pide, cuando Dios lo quiere y no cuando nosotros lo queremos. Y a veces por esa desesperación que nosotros tenemos, dejamos a un lado a Dios y nos vamos a estas cosas falsas, a los horóscopos, nos vamos al Buda para tener dinero, nos vamos a encender inciensos no benditos, nos vamos a todas las cosas del hinduismo, al yoga, al reiki, porque el reiki nos ofrece una salud casi inmediata, ¿no? Después de que el reikista nos impone las manos, prácticamente ya salimos sin ningún dolor. Pero esas cosas son falsas y son engañosas, porque provienen del demonio. Este salmo nos está invitando a no dejarnos llevar por las cosas del mundo, por estas cosas engañosas, por estas cosas falsas, y dejarnos llevar por la confianza en Dios, confiar en su tiempo, confiar en su misericordia y confiar en sus decisiones. Él, como no tiene tiempo, no tiene la limitación del tiempo, sabe lo que es mejor para nosotros y sabe en qué momento es mejor para nosotros. Y aquí hay algo también que es importante. Si nosotros no tenemos una vida de gracia, no esperemos que Dios atienda nuestras oraciones.
Ya les he puesto el ejemplo, si nosotros somos un vaso en donde Dios quiere derramar agua limpia, que son todos esos milagros y todas esas gracias que Él nos quiere dar, pero nosotros hemos llenado ese vaso con lodo, ¿en dónde van a caber esos milagros y en dónde va a caber esa gracia? Ese lodo del cual hemos llenado el vaso, pues es el pecado. No podemos dejarnos engañar por las cosas del mundo porque estaremos llenando nuestro vaso de lodo y no estaremos dejando que Dios derrame esa agua limpia sobre nosotros. Entonces, hay que, por eso, estar en constante oración, hay que tener una vida sacramental y hay que asistir al confesionario. Hay que confesarnos para estar limpios y estar dispuestos a recibir todas las gracias y dones que el Señor nos quiere dar. Y además hay que estar vigilantes. Nosotros caemos en los pecados no porque seamos débiles ante la tentación, queridos hermanos. Caemos en los pecados porque no somos vigilantes, porque no estamos atentos ante las tentaciones y nos dejamos llevar por las cosas del mundo y cuando vemos ya cometimos el error, ya caímos en el pecado, ya ofendimos a Dios, ya perdimos la vida de la gracia. Por no estar vigilantes, por no ser como esas vírgenes prudentes que tenían el aceite guardado y que lo habían comprado con tiempo. Todo lo dejamos a la mera hora. Y lo mismo pasa con las cuestiones del pecado, con las cuestiones espirituales, ¿no? No estamos atentos, no somos vigilantes y nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Estamos viendo el celular, estamos viendo el Instagram, el TikTok, y no somos vigilantes y nos salen cosas que nos dañan, ¿no? Nos salen bailes impuros, nos salen canciones impuras, nos salen cuestiones satánicas y demás, y todo eso nos va manchando, todo eso nos va dañando, y aunque pareciera tonto y aunque pareciera algo muy simple, eso impide que recibamos la gracia de Dios. Entonces, por eso debemos estar vigilantes de todas las cosas que vemos, que escuchamos, que hacemos a los lugares a los que vamos. A veces vamos a lugares en donde siempre se está hablando mal de la gente. Vamos a lugares como los bares o las discotecas en donde está todo lo impuro, ahí no hay nada de puro. Y nos exponemos a caer en el pecado porque queremos ir a esos lugares, porque queremos escuchar esa música, el reggaetón tan horrible, o música peor de contaminada. Entonces, por eso hay que estar vigilantes, hay que estar atentos para no caer en esos pecados. Hola Cintia, buenas tardes, bienvenida. Además de esto, este salmo es principalmente para tener confianza en Dios. Y además este salmo nos dice tiemblen y no pequen más. Nos está invitando a dejar esa vida de pecado que llevemos, nos está invitando a adquirir la gracia de Dios y a tener una vida constante en esta gracia de Dios, que era lo que les estaba contando. Dice, reflexionen y guarden silencio. Fíjense bien, esto es muy importante, queridos hermanos, el guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros decimos es que Dios no me escucha, es que cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios y demás cosas, pero es que nosotros no guardamos silencio, un silencio interior verdadero. Si nos cuesta trabajo guardar silencio exterior porque siempre tenemos música, porque siempre tenemos la televisión prendida, porque siempre tenemos el celular en la mano, pues cuánto más nos va a costar guardar un silencio interior, es decir, dejar de estar pensando en ese problema, dejar de estar pensando en lo que voy a hacer el día de mañana y guardar un momento solo para Dios. Incluso cuando estamos haciendo oración, cuando estamos rezando el rosario, cuando estamos en la misa, estamos pensando en cosas, estamos teniendo nuestra mente ocupada, estamos con un ruido interior muy intenso y no guardamos silencio, por eso no escuchamos la voz de Dios, por eso no escuchamos tampoco la voz del Espíritu Santo. Y si a veces llegamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, decimos, no me lo imaginé, ¿no? A veces el Espíritu Santo nos pide
dejar algo que nos gusta. Y decimos, no, ¿cómo voy a dejar esto si me gusta tanto? Y por no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya no nos habla, ya no se acerca a nosotros porque no somos fieles a la gracia, no somos correspondientes a la voz de Dios. El Espíritu Santo no trata con niños chiquitos espiritualmente. Tenemos que tener una madurez espiritual para entonces sí llevar a cabo, escuchar la voz del Espíritu Santo y poder actuar de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si nosotros tenemos ese ruido espiritual y además tenemos el ruido del celular, de la televisión y de la música, del radio, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Nos es más importante ese ruido que tenemos alrededor nuestro que las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Carolina, claro que es católico, por eso se llama Caminando en la Fe Católica. Muy bien, además de esto, dice, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos este ruido interior. La voz de Dios y el rostro, la luz de Dios se aleja de nosotros porque no hemos sabido guardar silencio, ¿sí? Entonces hay que aprender a guardar silencio y hay que estar vigilantes para que entonces sí nosotros podamos escuchar la voz de Dios y para que tengamos esa luz del Señor que nos guíe. ¿De acuerdo? Y finalmente este salmo nos va a decir, pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el vino y el trigo. Cuando hay alimento y bebida, tú me has llenado de mayor alegría. Sí, Él es la fuente de la alegría. Es una alegría que nos da el estar en una gracia continua de Dios. Es la alegría que nos da el ser fieles a Dios. Es la alegría del Evangelio. Pero acuérdense que no todo es alegría. También van a haber momentos en donde esté presente la tristeza, en donde esté la amargura, porque es parte de la misma vida, ¿de acuerdo? Pero el Señor siempre nos va a dar alegrías, siempre nos va a mostrar su presencia. Y ya lo veíamos en el Evangelio de San Mateo. Dice, el reino de los cielos se parece a esta perla preciosa que sale de una ostra y que quien la ve vende todo lo que tiene y compra esa perla preciosa. Dejamos a un lado todo lo que nos estorba y nos concentramos en lo verdaderamente importante, en el reino de Dios, en la gracia, en la presencia y en la luz de Dios. Y entonces sí nos llenaremos de alegría. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer ahora el Salmo número 5. Del maestro de coro para flautas, Salmo de David. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque te estoy suplicando. Señor, de madrugada ya escuchas mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llegaré hasta tu casa y me postraré ante tu santo templo, con profundo temor. Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos. Ábreme un camino llano. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con la lengua. Castígalos, Señor, como culpables, que fracasen sus intrigas. Expúlsalo por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti. Así se alegrarán los que en ti se refugian, y siempre cantarán jubilosos.
Tú proteges a los que aman tu nombre, y ellos se llenarán de gozo, porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor. Este salmo número 5, nos invita a la invocación a la bondad y a la justicia de Dios. Es un salmo precioso que igual comienza diciéndole: Señor, escucha mis palabras, atiende a mi súplica. ¿Sí? Si se dan cuenta, los salmos empiezan con una alabanza a Dios, con una invocación a Dios, y comienzan pidiéndole a Dios que escuche la petición que se va a hacer a continuación. Dice: Señor, de madrugada ya escuchas mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Esto de por la madrugada ya escuchas mi voz quiere decir que nosotros tenemos una vida constante de oración y que el Señor, antes de que nosotros pidamos las cosas, Él ya sabe lo que necesitamos. Él en realidad no necesita que nosotros le contemos las cosas o le digamos lo que necesitamos. Él ya lo sabe. Él ya sabe nuestras necesidades, pero el que nosotros nos acerquemos a Él, le pidamos, lo invoquemos, es una muestra de amor, una muestra de confianza a Dios. Cuando nosotros queremos algo y tenemos la necesidad de algo, nos acercamos a quien más confianza le tenemos. A esa persona que más confianza le tenemos, le pedimos un préstamo, le contamos nuestros problemas, le pedimos un consejo. De tal manera que, como le tenemos una gran confianza a Dios, también nos acercamos a Él en estos momentos de preocupación y también nos acercamos a Él con confianza, sabiendo que Él nos va a escuchar, que Él nos va a ayudar a remediar estas necesidades que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso, este salmo nos dice: de madrugada ya escuchas mi voz. Antes de que yo hable, tú ya sabes lo que yo necesito. Sin embargo, yo me acerco a ti en la mañana te expongo mi causa y yo espero tu respuesta. Espero que atiendas a la oración que te estoy haciendo, espero porque sé que tú me vas a ayudar, porque sé que tú me escuchas, porque tengo confianza en ti. Estos primeros salmos nos han hablado de esta confianza que debemos de tener en Dios, nos hablan de este amor que Dios nos tiene y que nosotros como hijos que lo amamos debemos de tenerle esta confianza. Gracias, Endes, por tus rosas, muchas gracias. María dice: ¿cómo puedo hablarle a mis hijas de Dios? Tienen 17 y 20 años y no quieren saber de Él. Bueno, ya sus hijas ya están más grandes. Con los niños es más fácil hablarles de Dios y generar en ellos un cariño hacia Dios. Con adolescentes ya es más difícil porque en las escuelas empiezan a meterles ideas de ateísmo, les dicen que Dios no existe, les enseñan filosofía atea, ¿no? Y entonces les hablan y les dicen que científicamente no se puede comprobar la existencia de Dios, que filosóficamente Dios no existe y demás, o les muestran una cara totalmente deformada de Dios, les dicen que es malvado, les dicen que es vengativo y demás cosas. Lo conveniente para este tipo de situaciones en donde los hijos ya son mayores y no se les inculcó el amor a Dios, o los niños lo perdieron porque no tenían una fe fuerte y les ganó la sabiduría o la falsa sabiduría de un maestro, hay que hacer oración por ellos. Hay una oración que la Virgen le dio al Padre Gobi para entregarle a sus hijos al rosario y entregar obviamente a sus hijos a la Santísima Virgen María, de tal manera que sea la Virgen la que lleve la conversión de los hijos, ¿sí? Si nosotros empezamos a tosigarlos hablándoles de Dios, lo único que vamos a lograr es hartarlos y no se van a convertir, ¿no? Se van a encaprichar con la idea de que Dios no existe y entonces lo mejor no es no hablarles de Dios, sino más bien pedirle a la Virgen Santísima
que nos ayude con la conversión de los hijos, ¿sí? Y tarde o temprano se va a lograr esa conversión. Acuérdense de Santa Mónica y de San Agustín, ¿sí? Santa Mónica mucho tiempo estuvo haciendo oración porque su hijo Agustín había caído en las redes del ateísmo, creía en los horóscopos, creía en el ocultismo, y Dios obró el milagro, lo convirtió a la fe católica, y no solo eso, sino que lo volvió un gran santo de la iglesia, un doctor de la iglesia. Después de andar viendo los horóscopos y la ciencia y demás, va a la iglesia y en la iglesia escribe una gran cantidad de tratados de escritos que hablan de Dios, de la Virgen Santísima y demás cosas de nuestra fe, y se vuelve un santo, se vuelve doctor de la iglesia, ¿no? Es un título de mucho honor dentro de la iglesia católica. Entonces, no pierdan la fe, sus hijos se van a convertir, pero hay que estarlos ofreciendo en oración. Esa oración está en el Telegram, Caminando en la Fe Católica. Ahí está una imagen con la Virgen de Fátima y ahí está la oración para entregar a los hijos al Rosario, a la Santísima Virgen. Pueden verlo allá. Si no tienen Telegram, entonces me escriben un mensaje aquí directo a Caminando en la Fe Católica, por aquí por TikTok, y les hago llegar la oración, ¿de acuerdo? Muy bien, María, qué bueno que ofrezcas el rosario y la comunión. Eso les va a ayudar muchísimo. Y no hay que perder la fe, ¿no? Hay que tener, como nos dicen estos salmos, confianza en Dios, y Él ya sabe esas necesidades que nosotros tenemos. Él ya sabe que sus hijos necesitan conversión, pero hay que estarlo pidiendo, hay que estar acercándonos a Dios y, como dice el Salmo, esperar su respuesta. Él nos va a dar una respuesta, ¿de acuerdo? Y así es, Anita, lo importante es hablarle a los hijos desde chiquitos, inculcarles el amor por Dios, por la religión, llevarlos a misa, llevarlos a rosarios, eh, enseñarles a amar a la Virgen, darles estampitas benditas, enseñarlos a tener un altar y demás cosas que los ayuden a fortalecerse en la fe, ¿de acuerdo? Y no como imposición, a veces nosotros queremos imponer las cosas, no, hay que hacerlo de manera que se dé de una forma natural, ¿no? A través de juegos, a través de alguna plática que le puedan dar a sus hijos, y ir poco a poco, inculcando ese amor a Dios, y ellos crecen con una gran fe, ¿sí? Los niños tienen una gran fe, por eso Dios dice sean como niños para entrar en el reino de los cielos. Así es, Leticia, hay que hacer esa oración porque los hijos se vuelven ateos, sobre todo en las escuelas, les inculcan esas ideas o nos inculcan esas ideas, sobre todo en preparatoria y en universidad. Hay muchos profesores ateos que empiezan a meter estas ideas, y hay muchos que, por no tener una fe sólida, por no creer auténticamente en Dios, caen en la trampa y se vuelven ateos, se vuelven científicos comunistas y demás, y entonces pues ya no creen en Dios, ya no van a misa, si de por sí no iban a misa, ahora menos, ¿no? Y sí, incluso se burlan, así como dice usted, Leticia. Dicen que se van a ir al infierno, se burlan de las cosas de Dios, y bueno, pues no nos queda más que hacer oración. Buenas tardes, Deise. Estamos leyendo el libro de los Salmos, vamos en el Salmo número 5, y les estoy compartiendo les estoy respondiendo algunas preguntas, y les estoy explicando esto del Salmo número 5, que nos habla de la invocación a la bondad y a la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Y que bueno, finalmente esto de la conversión va muy de la mano, dice el Señor: de madrugada ya escuchas mi voz, por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Y era lo que les decía, antes de que nosotros le pidamos a Dios las cosas, Él ya las sabe, Él ya las conoce, pero requiere que nosotros también nos acerquemos a Él, que nosotros también pidamos, y además nosotros esperemos pacientemente la respuesta que Dios nos dé, ¿sí? A veces la respuesta tardará
un día en llegar, tardará unas horas en llegar, pero a veces la respuesta tardará años en llegar. Tardará 2, 3 años en llegar, pero no debemos de desfallecer, no debemos de desanimarnos y debemos de ser constantes en esa oración para que Dios atienda a nuestras súplicas. Muy bien, Janet, qué bueno que enseña a sus hijos. Y sí, a veces la pareja es la que no quiere cambiar, el esposo o la esposa, pero hay que ofrecer las oraciones por ellos. Y en matrimonios se puede pedir a Sor Patrocinio o a la Virgen del Triunfo, Olvido y Misericordias, que es una devoción, una aparición que se le dio a Sor Patrocinio y que ayuda mucho en estos casos de matrimonios, ayuda a que la pareja crezca en la fe y a que el esposo o la esposa se convierta y vaya caminando hacia Dios, ¿de acuerdo? Entonces hay que pedirle su intercesión a Sor Patrocinio o la advocación de la Virgen, que es del Triunfo, Olvido y Misericordias. Muy bien, Leticia, qué bueno que ofrezca el rosario, eso les ayuda muchísimo. Doblar rodillas también les va a ayudar muchísimo, muchísimo a su conversión. Acuérdense de lo que les contaba de María Magdalena, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo siembra una semillita en sus almas y vuelve a sembrar otra semilla y otra y otra y otra, hasta que nosotros con nuestra oración vamos regando esa semilla, va creciendo, va echando raíces, va dando hojas, va dando flores, hasta que finalmente va a dar esos frutos de conversión que tanto necesitan. Pero primero tiene que germinar, tiene que echar raíces y tiene que crecer. Por eso la conversión no se da de un día a otro. Acuérdense en esa lectura que les hablé el día de Santa María Magdalena, que dice Jesús: no podemos convertir un desierto lleno de víboras en una selva frondosa de un día para otro. Requiere tiempo. La conversión requiere tiempo y requiere de oración y esfuerzo, pero claro que se logra. Leticia, para la conversión de los hijos es una oración del Padre Gobi que se hace para ofrecer el rosario, para que la Virgen los envuelva con su rosario y los convierta. Y para que se convierta el esposo o la esposa, hay que hacer oración a Sor Patrocinio o a la Virgen de el Triunfo, Olvido y Misericordias. Si quieren les busco la oración y se la subo igual a Telegram. Les reenvío las dos oraciones para que puedan ofrecerlas, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Rosa, bienvenida. Qué bueno que siga pidiendo por su esposo, Leticia. Y sí, se burlan de nosotros. No, no se preocupe. Hay que seguir caminando en el camino de la fe, hay que seguir haciendo oración y que digan lo que quieran. Si a nuestro Señor Jesucristo lo ofendían y le decían que era que tenía el poder de Belcebú para expulsar demonios y para obrar milagros, pues nosotros no nos podemos esperar menos, ¿no? De los más queridos van a venir golpes, va a venir sufrimiento, nos van a ofender y demás, pero hay que seguir, hay que ser fuertes y vamos a lograr tener el triunfo y la gloria. Bueno, entonces les envío las dos oraciones ahí por Telegram para que las tengan. Si se me olvida enviárselas, porque creo que les dije que les iba a enviar otra cosa y ya no se las envié, me recuerdan, por favor, me mandan un comentario o me mandan un mensajito y me recuerdan lo que les dije que les iba a enviar. A veces lo anoto y ya se los envío, pero luego se me olvidan las cosas. Entonces, me recuerdan, por favor. Buenas noches, Antonia. Entonces, vamos a continuar con este Salmo número 5 y dice: tú no eres un Dios que ame la maldad, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Entonces, nos sigue hablando de que nosotros no podemos vivir en pecado, porque ese pecado no es algo que ame Dios. Dios nos ama a nosotros, sí. Pero si nosotros estamos llenos de pecado, no podemos recibir el amor de Dios. No podemos recibir sus gracias, su misericordia y sus dones, porque hemos aceptado al pecado.
Hemos aceptado al enemigo de Dios. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, no se puede servir al diablo y a Dios. O eliges el camino del diablo o eliges el camino de Dios. Y ahora en este salmo nos lo vuelve a recordar. Dice, tú no eres un Dios que ame la maldad. Por lo tanto, nosotros tenemos que eliminar esa maldad de nuestra alma, de nuestros pensamientos y de nuestra vida. La maldad en lo poco y la maldad en lo mucho. No podemos tener poquita maldad. Ay, es que este me cae bien gordo, ¿no? Y a ese sí le hago la vida imposible. Pero voy a misa y comulgo. No, eso no puede ser. Hay personas que ciertamente nos desesperan, hay personas que no nos son gratas, pero Dios dice amen a sus enemigos y aman a los que los aman. ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada. Amen a los enemigos, hagan lo que es difícil. Ese es el sentido de nuestra vida, hacer lo que es difícil, amar a los enemigos. Por eso no podemos andar odiando a todo el mundo, no podemos andar metiéndole la pata a la gente para que se caiga, ¿no? Qué horrible un católico que diga es que este me cae bien gordo. No, hay que buscar la manera. Sí, a lo mejor nos traicionó, nos hizo mucho daño, pedir por él y tal vez ya no tratarlo, ya no acercarnos a él, pero tampoco guardarle odio y rencor, porque eso, fuera de hacerle daño a él, nos está haciendo daño a nosotros y nos puede causar después un cáncer o una enfermedad. Entonces, hay que estar atentos, queridos hermanos, a estas cosas que a veces nosotros hacemos de manera cotidiana y que son malas, que llevan maldad. Y a Dios no le gusta esa maldad de nuestra vida. Hay que analizar nuestra vida y detectar estas cosas en donde nosotros estamos haciendo maldad. Dice, yo por tu inmensa bondad llegaré hasta tu casa y me postraré ante tu santo templo con profundo temor. Es decir, hay que dejar a un lado la soberbia, el orgullo. A veces somos muy orgullosos y no queremos perdonar, no queremos volver a hablarle a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, porque nos hicieron algo y entonces nuestro orgullo nos impide volver a hablarles, volver a acercarnos a ellos, o nuestro orgullo nos impide hacer las cosas. Hay que dejar a un lado el orgullo. ¿Y cómo combatimos el orgullo? Pues a través de la humildad, practicando la humildad y la humillación. Fíjense algo que es muy interesante. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé humildad, no pensemos que por arte de magia al otro día ya vamos a ser humildes y ya vamos a servir y demás. No, el Señor nos va a preparar para ser humildes. Y si pedimos humildad, van a llegar humillaciones, van a llegar sufrimientos. Dios va a abolir ese orgullo que nosotros tenemos en el alma. ¿Y cómo Dios va a abolir ese orgullo? ¿Cómo va a destruir ese orgullo? Humillándonos, haciéndonos pasar por cosas que nos duelan. Si nosotros le pedimos paciencia, nos va a dar situaciones en las que tengamos que practicar esa paciencia. No pensemos que le decimos, ay Señor, dame paciencia y ya vamos a vivir en una eterna paz. No, nos va a enseñar a practicar la paciencia, a aprender la paciencia. Porque si nosotros no nos esforzamos, no valoramos las cosas. Por eso es importante que nosotros vayamos trabajando la humildad, la paciencia, la confianza en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer esto. No se preocupe, Leticia. Vaya con cuidado y vamos a hacer oración también por el suegro de su hija. Sí, a veces nosotros le guardamos coraje o resentimiento a las personas y acuérdense de hacer la oración del perdón. Eso nos va a ayudar mucho a dejar a un lado estas faltas de perdón, estos corajes, estos resentimientos,
Acuérdense que está en el libro del Padre Gobi, que ustedes lo pueden consultar ahí en el Telegram de Caminando en la Fe Católica. Qué bueno que ya no les tenga coraje. Antonia, si la humillaron, si la maldijeron, hay que hacer oraciones de corte de maldiciones, ¿de acuerdo? Las maldiciones, así como las bendiciones, tienen un impacto en nuestra alma. Esas maldiciones que nos lanzan abren una puerta al demonio que no depende de nosotros, pero tenemos que cerrar esa puerta para evitar que el maligno nos haga daño, ¿de acuerdo? Entonces, esas maldiciones que nos lanzan se rompen con el perdón. Primero tenemos que perdonar a esa persona que nos maldijo. Si nosotros no perdonamos a la persona que nos maldijo, que nos hizo daño, de nada sirven las oraciones de sanación, de liberación, de exorcismo, de nada sirven, porque la puerta está abierta. Está abierta la puerta del rencor, la puerta de la falta de perdón. Por eso es importantísimo primero perdonar. Una vez que cerramos esa puerta del odio y del rencor, de la falta de perdón, entonces sí hay que cerrar la puerta de la maldición propiamente dicha. Es decir, esa se cierra a través de oraciones de sanación, de liberación, y ya en casos muy extremos que hayan hecho algún trabajo de brujería o demás, se puede recurrir a un exorcismo. A veces no es necesario, basta con la confesión y con alguna oración de imposición de manos del sacerdote, ¿sí? Pero tenemos que perdonar, si no, no se rompe nada, ¿eh? Continúa el daño. Claro que sí, José. Leticia, la oración del padre Javier Luzón, si tiene Telegram, la puede buscar en Telegram. Está en el libro de las 6 puertas del enemigo del padre Javier Luzón. Y si no tiene Telegram, entonces me manda un mensaje aquí en Caminando en la Fe Católica y ahí le mando el enlace para que pueda descargar el libro, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Antonia, si usted ya perdonó, ya ya estamos del otro lado, ¿no? A usted ya no le va a afectar. Ella tiene que tener también su camino de perdón, ella tiene que tener también su conversión. Ya usted ya no le va a afectar, usted ya la perdonó, usted ya hizo lo que le correspondía hacer a usted, ¿sí? La otra persona tiene que hacer también su trabajo y también tendrá que perdonar y también tendrá que convertirse y también tendrá que hacer oración y también tendrá que confesarse y pedir perdón por haber maldecido. Ella ha abierto una puerta al demonio, que es el lanzar maldiciones, y eso le va a afectar a ella, ¿de acuerdo? Pero si usted ya perdonó y ya hizo esas oraciones de corte de maldiciones, que pueden encontrar ahí en YouTube con el padre Salvador Herrera, así se llama, oración de corte de maldiciones, o las oraciones del padre Javier Luzón de debilitamiento de fuerzas satánicas y de destrucción de maleficios. Pueden hacer esa oración más o menos un mes y les va a ayudar muchísimo a romper estas maldiciones que nos hacen, ¿de acuerdo? Luego, a través de este salmo, a través de este salmo, nosotros le decimos al Señor que los castigue como culpables, que fracasen sus intrigas. Dice, expúlsalo por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti. ¿Sí? El salmista explica esto contra los enemigos personales, pero también contra los enemigos de Dios, contra todos aquellos que han pecado, que han ofendido gravemente a Dios. Y finalmente nos encontramos con la promesa de la alegría, al igual que en el Salmo número 4 dice, así se alegrarán los que en ti se refugian, y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre, y ellos se llenarán de gozo. ¿Sí? Después de habernos dicho todo esto, de, de que nos oiga, de que escuche nuestra súplica que le hacemos insistentemente, nos dan finalmente los salmos la alegría de ser fieles a Dios,
la alegría de acercarnos a Él y también la paz, porque acuérdense, la presencia de Dios en nuestra vida siempre va a traer frutos de paz. Si nosotros vamos a misa, si nosotros rezamos el rosario y no tenemos paz, debemos de analizar cómo estamos haciendo las cosas, porque tal vez no lo estemos haciendo bien. Tal vez lo estemos haciendo de manera superficial. Y sí voy a misa, sí voy al rosario, pero no estoy físicamente, pero espiritualmente no estoy en la misa y no estoy en el rosario, porque estoy concentrado en otras cosas y no estoy concentrado en Dios. Y tal vez por eso no hay los frutos que debería de haber, ¿no? Claro que Dios nos va a derramar gracias y bendiciones, pero no completas, no como Dios quisiera dárnoslas. Entonces hay que estar atentos. Si no tenemos estos frutos de alegría y paz con nuestra oración, debe de ser que algo estamos haciendo mal y hay que estar atentos a eso, ¿de acuerdo? Buenas tardes, María Elena. Saludos hasta Chihuahua. Antonia, claro que sí. Mándeme un mensaje aquí, a TikTok en Caminando en la Fe Católica o vaya a Telegram Caminando en la Fe Católica y ahí puede ver también, ahí les voy a subir las oraciones. Ahí está el enlace, ¿de acuerdo? Pues muy bien, queridos hermanos, qué hermoso y profundo es el mensaje que esconden los salmos. Hay que ir profundizando en ellos, hay que irlos releyendo. Acuérdense, estos libros poéticos, además de darnos una información clara como la vimos hoy, tienen información también escondida, porque hablan a través de metáforas, a través de figuras. Cuando nosotros volvemos a leer el Salmo, vamos a entenderlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista que el Espíritu Santo nos quiera revelar, ¿sí? Para que nosotros podamos estar atentos, busquen un momento de silencio, acuérdense. No tengan la música a todo volumen y estén leyendo la Sagrada Escritura, porque su mente se va a concentrar en la música y no en las palabras de Dios. Si queremos realmente tener frutos después de leer la Sagrada Escritura, debemos de buscar el silencio, un silencio exterior, pero también un silencio interior, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver entonces ahora esta advocación de la Santísima Virgen María que se venera en el estado de Jalisco, que es la Virgen de Talpa. La Virgen de Talpa tiene una historia muy particular, fíjense. Esta imagen de la Santísima Virgen, al igual que la Virgen de San Juan de los Lagos y que la Virgen de Zapopan, fueron elaboradas a orillas del lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán. Los evangelizadores iban a estas tierras en donde se elaboraban estas imágenes que eran de material de caña de maíz, con bulbos de orquídeas y pintados con tintes naturales, barnizados con unos escarabajos, unos pulgones que hay en las plantas de estas regiones del lago de Pátzcuaro. Los molían, los hervían y con ello hacían un barniz. Ese barniz es muy resistente, impedía que las imágenes se rayaran, impedían que las imágenes se maltrataran, y eran muy livianas, ¿no? Entonces permitían que los evangelizadores llevaran la imagen a los pueblos en las montañas, a los pueblos más alejados, sin tener que preocuparse por el peso y además llevar sus pertenencias, personales, ¿no? Entonces ellos llevaban estas imágenes de la Virgen y vamos a tener la historia de esta advocación de la Virgen de Talpa, que va a ser llevada a este pueblo, a este lugar en el estado de Jalisco, que es un, un pueblo en medio de las montañas, en donde se va a quedar esta imagen. Va a ser llevado por el sacerdote San Martín. Fíjense, hasta el pueblo de Santiago de Talpa, como era conocido anteriormente, y que había sido fundado por los conquistadores españoles luego de descubrir ricos yacimientos minerales, llegó el sacerdote Manuel de San Martín,
acudiendo al llamado de los colonizadores para que atendiera sus necesidades espirituales y catequizar a los nativos. Este sacerdote fue quien a su paso por los pueblos ribereños del lago de Pátzcuaro adquirió la pequeña imagen y la llevó hasta Talpa. La escultura representa a la Santísima Virgen con el niño en brazos. Es la imagen de la Virgen del Rosario. Y déjenme ponerles otra imagen. Bueno, creo que no tengo la imagen de cerca. Bueno, esta imagen de la Santísima Virgen representa la advocación del Rosario, ¿de acuerdo? Igualmente, Leticia, cuídese mucho. Entonces, esta bendita imagen va a ser llevada por el Padre San Martín hacia Talpa, ¿sí? Y con la cooperación de los mineros y de las personas nativas de esta región, se va a empezar la construcción de una pequeña capilla. En esta capilla, que estaba hecha de adobe y de paja, se colocó la pequeña imagen y los españoles, en su afán de explorar la región, a principios del siglo XVII, descubrieron un nuevo pueblo, el de los reyes Postotipac, y allí encontraron distintos minerales que les llamaron más la atención que los que había en Talpa, y entonces deciden irse a esta región del estado de Jalisco, y dejan Talpa prácticamente despoblado, solamente se quedan los que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Y el sacerdote decide irse a este pueblo también, a donde se van estos mineros, se lleva la imagen, pero además en este lugar el sacerdote va a pedir una imagen de mayor tamaño de la Virgen. Esa imagen de mayor tamaño la va a colocar en el altar principal y a un lado va a dejar la imagen de la Virgen de Talpa, en aquel entonces de esta imagen de la Virgen del Rosario. La deja ahí, va a caer en el olvido, y después un nativo que venía de Talpa, que se llamaba Diego Felipe, él no se olvidaba de esa imagen. Y entonces llegó el momento en que veía que ya no se le rendía el culto adecuado, ya no se le tenía el amor que se le tenía al inicio en el pueblo de Talpa, y entonces él decide tomarla y llevarla a su casa, y hacerle un altar en su casa y rendirle culto. Hay un documento que se escribió para tener con certeza toda la información de la Santísima Virgen, y en donde se relata el milagro de la renovación, y este es el libro o el documento de la auténtica, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga que está escrito en la auténtica, es que está escrito en este documento, ¿sí? La auténtica es el documento en donde se relatan estos milagros y en donde se relata la historia misma de la Virgen de Talpa. Entonces, en este documento se sabe que ya cuando el indio Diego Felipe tenía una edad avanzada, recibió la visita de su hijo Francisco Miguel. Él vivía en Talpa, y temeroso que la muerte lo sorprendiera que falleciera Felipe, Diego Felipe, entrega la imagen a su hijo Francisco Miguel y le pide que tenga esta imagen para una gran veneración, ya que ella lo había salvado de muchos peligros y también le había concedido varios milagros. Así es como la imagen va a regresar a Talpa, su hijo vivía en Talpa, y con Miguel regresa la imagen a Talpa. En la capilla quedó junto al patrón del pueblo de Talpa, que era el apóstol Santiago. Los encargados de cuidar el arreglo y el aseo del pequeño templo eran los descendientes del indio Diego Felipe, y entre ellos va a estar también su nieta de nombre María Tenanche. María Tenanche va a tener un papel fundamental dentro del milagro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos mencionan que es familia con esta persona, con Diego Felipe, que es el que va a retomar la devoción a la Virgen después de que había sido olvidada en el nuevo pueblo minero.
El sacerdote de esta región era párroco de Huachinango. Huachinango es una población que queda más o menos como a una hora, hora y media de Talpa, ¿de acuerdo? Como es una región de la sierra y es una región montañosa, pues no tenían un sacerdote propio en Talpa, sino que la diócesis mandaba sacerdotes solamente unas pocas veces al año o algunas veces los domingos a celebrar misa a los pueblos más alejados, y las misas o los sacramentos se celebraban principalmente en las parroquias, en los pueblos principales como Huachinango. Entonces, pues casi nadie se daba cuenta de que la imagen ya estaba deteriorada por causa de insectos y de la humedad, ¿no? El párroco, las veces que iba a Talpa, pues ni se daba cuenta de lo que sucedía a las imágenes, porque iba, daba misa y después se tenía que ir al otro pueblo a dar misa, ¿no? Y bueno, ahora les digo, es una hora, hora y media ya con la carretera, pero antes, yendo a pie o en caballo, pues se hacía muchísimo más tiempo. Entonces, claro que él, por las prisas y demás, no se daba cuenta del estado en el cual se encontraban las imágenes. Sin embargo, esta imagen ya había perdido su belleza primitiva, se fue perdiendo su devoción porque pues ya su rostro ya estaba muy maltratado, sus manitas también, y además de esta imagen, había otras imágenes también deterioradas. En el mes de agosto de 1644 se prepararon las fiestas patronales de la Virgen de la Limpia Concepción y del Apóstol Santiago, que eran los protectores de Talpa. Estas celebraciones llenaban de entusiasmo a los feligreses, y fue entonces cuando el sacerdote Pedro Rubio Félix dirigió su mirada al altar mayor, y en medio de las flores y adornos encontró que algunas imágenes, un crucifijo y la Virgen, ya estaban viejas, ya estaban carcomidas y ya estaban prácticamente deshechas. Entonces, después de las fiestas, antes de abandonar el lugar, encomendó que aquellas imágenes fueran envueltas en lienzos y sepultadas. Acuérdense que las imágenes benditas que nosotros tenemos en casa no podemos tirarlas a la basura. Tenemos que enterrarlas como signo de respeto por lo sagrado, ¿de acuerdo? Ya cuando las imágenes están muy deterioradas, se queman y esas cenizas se entierran, ¿de acuerdo? O se colocan en agüita y se ponen en las plantitas. Si no se quieren quemar, entonces simplemente se entierran, pero es una manera de darle un respeto a lo sagrado. Entonces, esto era lo que iban a hacer con estas imágenes que ya estaban destruidas, que ya estaban muy mal. Las iban a envolver en lienzos, y en la sacristía de la iglesia habían hecho ya un agujero para colocar ahí las imágenes. Cuenta la historia que el indio Francisco Miguel, que había trasladado la imagen de los reyes a Talpa, y su hija María Tenache, que era la encargada de cuidar los objetos de culto, cumplieron las órdenes del párroco. Se llevaron estas imágenes, las envolvieron, y ese día, el 18 de septiembre de 1644, solo faltaba el sepelio o inhumación de las imágenes viejas, es decir, ya estaban envueltas en lienzos, ya solamente faltaba colocarlas en el hueco y enterrarlas. Conforme a las disposiciones del señor cura, se abrió en el piso un hoyo, dejando todo listo para que María Tenache sepultara las imágenes. A las primeras horas del 19 de septiembre, María Tenache y su padre y otras personas se dirigieron a la iglesia. Serían las 10 u 11 de la mañana cuando llegaron al templo. Se dirigieron al altar mayor y retiraron las flores para quitar las imágenes viejas que debían sepultar. Tomó los lienzos para envolver las esculturas, primero la imagen de Jesús crucificado, envolviéndola con cuidado y colocándolo en el agujero. Luego, cuando extendió sus brazos para tomar a la Virgen del Rosario, esta Virgen que había traído el Padre Miguel a estas tierras y que después se habían llevado a este otro pueblo de los reyes y luego habían regresado a Talpa,
Cuando la iban a tomar esta misma imagen, se revistió de una luz vivísima, de un resplandor intenso, y deslumbró como si hubiera sido tocada por el Altísimo. María Tenache, sintiéndose sin fuerzas por la impresión, cayó al suelo desmayada. Los demás indígenas sorprendidos le preguntaron que qué le pasaba, y María respondió: la Virgen despedazada estaba echando resplandores. Ese día se escucharon en el sagrado recinto llantos, oraciones, cantos, expresiones de admiración entre los presentes, y nadie se atrevió a tocar la bendita imagen. Y muy pronto el altar estuvo lleno de flores y las campanas anunciaron el milagro repicando solas. Después pusieron a los pies de la Virgen los dos únicos cabos de vela que encontraron, pensando que lo más oportuno sería informar al padre Pedro Rubio de tan gran suceso. Y precisamente fue Francisco Miguel el encargado de ir a buscar al padre, el que le ordena regresar a Talpa encargándole que le tuviera mucho cuidado a la imagen. Regresó don Pedro lo más pronto que los caminos lo permitían. Tomó algunas precauciones antes de partir, buscar la cera para encender velas, de la que solo pudo recoger, después de varias búsquedas, unas 6 libras, la compañía de varios testigos españoles y especialmente un notario para labrar un acta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a retomar el hecho del milagro. Cuando María Tenache va a enterrar la imagen y va a tomar la imagen empieza a soltar resplandores, empieza a llenarse de luz. Es un hecho maravilloso que es obrado por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es un milagro en donde se lleva a cabo un cambio de materia. Acuérdense que estas imágenes estaban hechas en pasta de caña de maíz, en una mezcla de bulbos de orquídeas y de plantas. Después de sucedido este milagro, la imagen sí tiene rasgos de estos elementos de la caña de maíz y de los bulbos de orquídeas, pero además hay una materia sólida y firme, más o menos de las características de la madera de cedro. Lo interesante aquí es que hubo un cambio químico de la caña de maíz a madera de cedro. Eso es imposible para la ciencia actual, es imposible para el ser humano cambiar el maíz por cedro, ¿de acuerdo? Entonces se da un milagro maravilloso, casi comparable con la estampación de la Santísima Virgen de Guadalupe, que también se obra por acción del Espíritu Santo y que también se da un cambio químico en la composición de la tilma de San Juan Diego, y también es comparable al milagro que se da en la sábana santa de Turín, en el Santo Sudario, esta tela que cubrió a nuestro Señor Jesucristo y que en el momento de la resurrección, cuando todo el poder y la gloria de Dios hacen que Jesús vuelva a la vida, la energía que despide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hace que cambie químicamente el lugar donde toca, y por eso se plasma la imagen en la tela, ¿de acuerdo? Los científicos no dan crédito a cómo es que se generó ese cambio químico. No es que se hubiera quemado, es que se generó una nueva molécula, un nuevo compuesto. No es una quemadura. Lo mismo sucede aquí, en Talpa. La Virgen, por acción del Espíritu Santo, cambia su composición química, se renueva, así es como narran las crónicas, se renueva la imagen y se pierde todo eso que estaba polillado, todo eso que estaba deteriorado, vuelve a su esplendor natural, ¿sí? Vuelve a su estado original. Es una cosa maravillosa lo que sucedió con esta hermosa imagen de la Virgen. Después vamos a ver que pues todos se quedan maravillados ante tal suceso y le ponen 2 pedacitos de vela que tenían ahí que les habían quedado de la fiesta.
A pesar de que se tardaron mucho tiempo en regresar del pueblo donde estaba el sacerdote, imagínense, en lo que salieron a buscar al sacerdote y luego en lo que regresaron ya con el sacerdote, el notario, los testigos y demás, pues tardaron varios días. Y en esos varios días, esos pedacitos de vela que habían colocado no se acabaron. La luz estuvo presente durante todo ese tiempo hasta que, claro, llegó ya el sacerdote con las 6 libras de cera para poder mantener las velas encendidas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay otro milagro que se obra y que es que las velas no se consumieron. Y luego tenemos un siguiente milagro, que es que las campanas anuncian el milagro tocándose solas. Nadie subió a tocar las campanas, solitas, reconociendo la grandeza de Dios, se ponen a repicar y empiezan a anunciarle a todo el pueblo que la Virgen se ha renovado, que se acerquen a la iglesia. Acuérdense que antes el tocar de campanas servía para congregar al pueblo, ¿sí? Para dar algún aviso o alguna situación que se estuviera llevando a cabo, tocaban las campanas y todo el pueblo se reunía. Entonces, de esta manera la Virgen tocaba las campanas y el pueblo se acercó a ver este milagro, ¿no? Ellos no sabían qué ocurría hasta que llegaron a la iglesia y vieron que la Virgen se había renovado. Así es, Antonia, es una cosa extraordinaria este milagro. Y así como estos milagros que dio la Virgen, pues actualmente se reciben de ella muchas gracias, ¿no? Muchos peregrinos visitan este pueblo en el estado de Jalisco y se acercan a la Santísima Virgen. Hay un lugar que es la ruta del peregrino, que se recorre a pie desde el pueblo de Ameca, y son varios días en los cuales se va recorriendo toda la sierra a pie hasta llegar al santuario, a la Basílica de la Santísima Virgen. Ahorita les voy a poner una imagen de lo que se le llama la Cruz de Romero, que es ya un punto antes del pueblo, y y ya de ahí es bajada, bajan los peregrinos entre los cerros y llegan al pueblo de Talpa. Entonces la imagen renovada ya va a ser testificada por parte de un notario que va a tomar la imagen en sus manos para verificar con el tacto lo que con los ojos estaba mirando. Tocó la escultura y con gran sorpresa comprobó que era nueva, maciza y pesada. Fíjense el dato. La imagen era pesada. Las imágenes originales son muy ligeras, por eso los evangelizadores iban a Michoacán por estas imágenes, porque eran muy ligeras y les permitían llevarlas a los pueblos de la sierra a evangelizar. Las imágenes de la Virgen de San Juan de los Lagos y de la Virgen de Zapopan son muy ligeras, pero esta imagen ya se había vuelto pesada. Ahí se ve sensiblemente que cambió la composición química, ¿de acuerdo? Que cambió la composición del material con el cual estaba hecha. Con gran cuidado volvió a ponerla sobre el altar y postrándose ante ella hizo oración. Una vez que terminó salieron del templo, reunieron a los principales del pueblo y don Pedro dispuso lo necesario para celebrar aquella tarde solemnes vísperas y al día siguiente una fiesta de acción de gracias. Los cirios tan laboriosamente recogidos se consumieron al terminar el oficio, pero las 2 candelitas que los indígenas habían colocado continuaban ardiendo sin apagarse desde el 19 de septiembre. Y el sacerdote con el notario llegaron a Talpa el 22 de septiembre. Es decir, ya habían pasado 3 días y las velas seguían encendidas. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo se dio este segundo milagro de estas candelas que no se apagaban. Y que bueno, pues es la luz de nuestro Señor Jesucristo que estaba alumbrando la presencia de su Santísima Madre, ¿no? Nidia, los rosarios rotos
hay que quemarlos y hay que enterrarlos como signo de respeto, ¿de acuerdo? Hay que purificarlos por el fuego y hay que enterrarlos. Si hay arreglos, se pueden arreglar. Si ya no hay manera de arreglarlos, hay que quemarlos y hay que enterrarlos. Si no los quiere quemar, entiérrelos nada más en una macetita, en una plantita, con mucho respeto. El enterrarlos es una señal de respeto a estos objetos sagrados. ¿De acuerdo? El sacerdote Pedro refiere que los resplandores no los vio en persona, por lo que dejó constancia en su informe de lo que experimentó con sus propios sentidos, considerando entonces como primer milagro la renovación y solidificación del material, porque la imagen pasó de ser ligera a ser dura, maciza y pesada. Y después de que él la había conocido, corroída, y la había dejado en un muy mal estado. Así fue como desde el 22 de septiembre la imagen renovada fue puesta en el altar principal de la iglesia, tomando así el lugar de la limpia concepción de María y del apóstol Santiago. Cabe señalar que en ese entonces no se pensaba que la Virgen del Rosario fuera la patrona del pueblo. Esto fue obra de Dios con el pasar de los años y con las generaciones posteriores, después de ver la gran cantidad de peregrinos que empezaron a llegar, que se enteraron del milagro que había sucedido en este pueblo y de los inmensos favores que se obtenían de manos de la Santísima Virgen por su gran intercesión ante Dios a través de la visita a esta imagen bendita. Durante su estancia en Talpa, el padre Rubio celebraba diariamente el santo sacrificio a los pies de la imagen renovada, encendiendo cada vez aquellos cabos de vela de los indígenas. A la imagen renovada se le hizo un nuevo tabernáculo, y el templo actual data de 1782. Ahora les voy a poner una imagen de la basílica actual de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Esa es la basílica y cuando ustedes, si tienen la oportunidad de visitar Talpa, vayan, es un pueblo hermoso, y vayan a visitar a esta preciosa imagen de la Virgen. Tiene varios estilos gracias a que después de la construcción del templo original se tuvieron agregados, ¿sí? Se añadieron adornos, se añadieron arreglos que le dan ese aspecto característico. El Papa Pío XII lo declaró como basílica menor durante su pontificado. Y acuérdense que cuando una iglesia tiene una gran cantidad de fieles, asisten peregrinos y tiene una importancia a nivel espiritual y a nivel de gracias y milagros que han obrado las sagradas imágenes por la intercesión de la Virgen, se le da este honor de ser basílica, ¿sí? Y se une a los privilegios que tiene la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Cuando nosotros visitamos las basílicas, es como si visitáramos esa basílica de San Juan de Letrán y ganamos indulgencias, y ganamos muchas gracias, ¿de acuerdo? Entonces, además de estos milagros, que ya de por sí son muy grandes, tenemos otros milagros que se han recopilado y que se han guardado. Se supo de milagros como curaciones de enfermos y además de un hecho prodigioso. Se sacó en peregrinación y al regresar otra vez a su templo, la sagrada imagen no necesitaba pregoneros que la anunciaran, porque las campanas repicaban solas, aun siendo de noche y estando el templo cerrado y solitario. Entonces se vuelve a repetir el milagro que se había dado en el momento del milagro. Acuérdense que se escucharon las campanas como repicaron, y ahora después de haberlas sacado en procesión, en peregrinación y regresando a la basílica, otra vez vuelven a sonar las campanas solitas. Otro milagro digno de mención se debe a la incredulidad de un habitante de Talpa. Este no creía en la renovación de la imagen,
de modo que, esperando que se quemara, acercó un cigarrillo encendido a la mejilla de la Virgen, e, e inmediatamente la faz quedó lastimada con una quemadura que generó una llaga viva. Esto motivó la inmediata conversión de este habitante, quien para pedir perdón inició una peregrinación de rodillas desde varios kilómetros atrás por un sendero tan áspero y fragoso que al llegar exhaló su último aliento, ¿de acuerdo? Reparó el daño que había hecho a la imagen sagrada a través de esta penitencia que él tuvo que pasar de rodillas en el terreno pedregoso, entre la tierra, entre las espinas y demás, por haber lastimado la sagrada imagen de la Virgen. Ahora, nosotros podemos ver el testigo de este milagro, que es ese como lunarcito o pequita que tiene la imagen en su rostro, ¿de acuerdo? Y que también tiene su niño. Eso es parte del milagro de lo que se dio. Sin embargo, hay personas que dicen que esas como pequitas o lunares que tiene la Virgen son resultado de aquella materia original carcomida que Dios permitió que no se renovara para mostrar el estado actual y el estado anterior. No importa la manera en la cual se dio estas pequitas o estas características de ese como lunarcito que tiene la Virgen que es tan característico. Sin embargo, nos muestra, es testigo de estos milagros, ¿sí? Cintia, bueno, ya no importa, pida perdón por esas imágenes que se tiraron, pero no las tiren. Imágenes benditas, si ya están gastadas, hay que quemarlas y hay que enterrarlas, o simplemente enterrarlas, ¿sí? Pero no hay que tirarlas porque, es una falta de respeto a lo sagrado, ¿de acuerdo? Lo más adecuado es enterrarlas. Sí, no, no se preocupe. A veces actuamos por ignorancia, no hay ningún problema, nada más de ahora en adelante hay que enterrarlas y tratarlas con ese respeto, ¿sí? A veces no sabemos las cosas, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Actualmente, una gran cantidad de peregrinos llegan hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, vienen de varias partes de México y de Estados Unidos, y se han obtenido una gran cantidad de favores de manos de la Santísima Virgen. Ahora les pongo la imagen de la Cruz de Romero, que es este mirador sí, es un mirador a través del cual los peregrinos saben que ya les falta muy poco para llegar a los pies de la Santísima Virgen. Después de pasar por esta Cruz de Romero, que es este mirador, les falta bajar el cerro y el pueblo de Talpa se encuentra más o menos donde se ven estas nubes en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Hasta allá tienen que caminar los peregrinos, a llegar a los pies de la Santísima Virgen. Es un pueblo precioso, del estado de Jalisco. La basílica y la imagen de la Virgen también son hermosas. Si tienen la oportunidad de visitar este santuario, esta basílica, háganlo, vale muchísimo la pena y Dios derrama muchísimas gracias a los peregrinos que van hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces, no se pierdan la oportunidad, si tienen la oportunidad de visitar a la Santísima Virgen de Talpa, háganlo, no se van a arrepentir, es hermoso. Y bueno, queridos hermanos, vamos a hacer ahora nuestras oraciones de consagración a Dios Padre. En este sexto día de consagración al Padre Celestial, ¿de acuerdo? Si alguien va enterándose de esta consagración, nos vamos a consagrar el día lunes 7 de agosto, fiesta del Padre, de Dios Padre de toda la humanidad. Y si quieren consagrarse, escuchen todas la preparación, los días, están en el canal de YouTube Caminando en la Fe Católica.
para que puedan tomar la preparación. Pueden consagrarse ese día y tomar la preparación los 8 días siguientes. Va a quedar ahí grabada para que ustedes lo puedan hacer. Acuérdense que hay que ir a misa, confesarse en un tiempo cercano a la consagración, y si no pueden ir a misa de manera presencial, entonces véanla por internet y hagan comunión espiritual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestras oraciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración preparatoria para invocar la presencia de Dios Padre. Amado Padre, mi Creador y mi Dios, tú prometiste que en todo lugar en el cual se honrara tu nombre, vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros tus hijos. Revístenos de salvación y déjanos gozar de tu bondad. Por favor, no desvíes nuestros rostros de tu presencia. Si hemos encontrado favor ante tu vista, muéstranos tu rostro, a fin de poder conocerte y encontrar gracia ante tus ojos. Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés, como un hombre habla a su amigo. Haz que en este día se sepa que tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos se vuelvan a ti, y que se sepa que nosotros somos tus hijos, deseosos de hacer tu voluntad en todo. Respóndenos, Señor, contéstanos, de modo que todos tus hijos podamos saber que tú eres el único Dios y Padre de toda la humanidad. Como hijos pródigos solo deseamos volver a tu casa a estar contigo. A medida que nos acerquemos, Padre, por favor, corre hacia nosotros para encontrarnos, y que el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, abrázanos y bésanos. Como María, tu sierva, y Jesús, tu Hijo, te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a ti. Siguiendo a los que nos enviaste para que nos mostraran el camino a casa, nosotros ahora libremente nos consagramos a ti, diciendo: con María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra. Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. En el Espíritu Santo, nuestro Dios santificador, Abba Padre. Jesús prometió que cuando 2 o 3 se juntaran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Así como Jesús está en ti y tú en Jesús, y como Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, quédate con nosotros ahora y por medio de tu Santo Espíritu. Vive en nosotros siempre como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros tus hijos, y permite que tu gloria descienda sobre nosotros siempre, como el fuego transformante de tu ternura, amor y misericordia, ahora y por siempre. Amén. Vamos a hacer ahora la corona formal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, Padre nuestro, humildemente te pedimos que en el camino de regreso a ti, tus santos ángeles nos protejan y guíen, que tus benditos santos del cielo intercedan por nosotros, y que tus almas sufrientes en el purgatorio rueguen por nosotros, así como nosotros oramos por ellas ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Dios y mi Salvador, tú me has amado tanto, tú moriste por mí en la cruz, para que yo también pudiera regresar a nuestro Padre del cielo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Por medio de tu Santa Eucaristía, susténtame, por favor,
y estate siempre presente conmigo en mi camino a casa. Amén. Espíritu Santo, mi Dios y mi santificador, Jesús te ha enviado a mí para mi regreso a casa al lado del Padre. Por favor, purifícame y refíname. Lléname con tu luz y amor divinos, para que la presencia de Dios habite en mí. Amén. Vamos a hacer ahora la oración de la octava mayor. En este sexto día vamos a contemplar la elección de los hijos pródigos de Dios de regresar a su Padre. Meditemos en cómo nosotros somos todos hijos pródigos de Dios nuestro Padre, y cómo Él nos ha proporcionado a cada uno de nosotros la oportunidad de hacer una elección libre en voluntad para regresar a Él. Como hijos pródigos de Dios nuestro Padre, se nos da la oportunidad individual y colectivamente de hacer una sincera decisión de libre voluntad, de regresar a la casa del Padre. Esto significa decidirnos a apartarnos de nuestra propia voluntad, de nuestra propia vida pecaminosa, de nuestro propio espíritu mundano y convertirnos o regresar a la presencia de Dios nuestro Padre. Fíjense que esto es lo mismo que se nos pide el día que nos bautizamos. El día que nosotros nos bautizamos recibimos al Espíritu Santo y nos volvemos hijos de Dios. Y a través de esta gran obra, gran milagro que Dios hace en nosotros de derramar el Espíritu Santo, se nos dan las herramientas para crecer en la fe, para crecer en la caridad, en el amor, en la paciencia, en la misericordia. Y eso es lo que se nos pide a través de las consagraciones, llevar una vida verdaderamente católica, una vida pegada a las enseñanzas del Evangelio, una vida que nos permita vivir las virtudes, que nos permita entrar al cielo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos de convertirnos, debemos de cambiar nuestra vida, debemos de dejar a un lado el pecado. Y debemos de ser como estas vírgenes prudentes que tienen almacenado su aceite para que cuando llegue el esposo no tengan que andar corriendo buscando aceite y entonces lleguen ya con aceite, pero el esposo ya cerró y les dijo: yo a ustedes no las conozco. Entonces, cuando nosotros hacemos estas consagraciones a la Virgen, ahora que estamos haciendo esta a Dios Padre, nosotros estamos siendo prudentes, estamos comprometiéndonos con Dios a que vamos a cumplir su voluntad y, como lo veíamos hoy en los Salmos, a que vamos a guardar silencio para poder escuchar su voz y dejar a un lado la vida de pecado, siendo atentos, siendo vigilantes, siendo prudentes para vencer esas tentaciones y para romper y destruir esos pecados de nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. A cada aclamación vamos a decir: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En alabanza: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración: te amo Padre, y me doy enteramente a ti. Vamos a hacer ahora la oración de consagración a Dios nuestro Padre. Mi amadísimo Padre, por favor, acepta este ofrecimiento de mí mismo
mi cuerpo, mi mente y mi alma. Te alabo por tu creación, todas tus obras y maravillas. Te agradezco por haberme dado la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo lo que tan generosamente me has dado. Estoy sinceramente arrepentido por no haberte conocido, amado, servido y honrado como debía. Abrazo mi herencia como hijo tuyo, tanto el gozo como la responsabilidad. Te doy mi sí, para poder ser un instrumento de tu voluntad. Yo prometo mi fidelidad y te pido la gracia de la constancia y la perseverancia en mi fe, al más amoroso, atento y misericordioso de todos los padres. En tu divina presencia yo sinceramente proclamo mi amor por ti. Me entrego y entrego mi familia a ti. Y solemnemente yo, y aquí cada uno dice su nombre completo, Pedro Miguel Álvarez Cortés, me consagro y consagro a mi familia a ti, ahora y para siempre. Amén. Amadísimo Padre, como hijo tuyo te pido que envíes a María para que me guíe hacia Jesús, y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que todos ellos me lleven a ti, que habites conmigo y en mí, un templo viviente preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por tu Espíritu Santo, y que yo siempre esté contigo y en ti, que me permitas, como hijo tuyo, ser tu verdadero e íntimo amigo, uno que te ama por sobre todas las cosas, y que vengas por mí cuando muera, para llevarme a casa contigo. Te pido además, Padre, por el bien de la humanidad, que tengas piedad de todos tus hijos, pasados, presentes y futuros, que traigas la paz al mundo, y que reúnas a todos tus hijos en ti, y que venga tu reino, y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Amén. Vamos a hacer ahora las letanías de la Santa Octava de Consagración a Dios nuestro Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, por tu bondad, óyenos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Ahora a cada aclamación vamos a decir, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo salvado a 8 personas en el arca de Noé, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, luego de completado un periodo de consagración y ofrecimiento de 8 días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los 8 días de la fiesta de los tabernáculos, para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos, luego de un ritual de limpieza de 8 días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David, el octavo hijo de Jesé, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David, cantado en su arpa de 8 cuerdas, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el 8º mes del año, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso.
Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue vuelto a consagrar por los macabeos, durante la octava de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos, por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado al octavo día, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración, 8 días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre, y que Él y el Padre eran uno, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de su resurrección, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Amado Dios, Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte y honrarte a lo largo de 8 días de purificación y consagración, como siempre lo quisiste en nuestra historia de la salvación. Haz que la santa octava de consagración a ti y su solemne octavo día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada. Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor y el amor de Jesús, nuestro Dios y Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Dios y santificador, y María, nuestra Madre. Amén. Vamos a hacer nuestra reflexión del sexto día, y el día de hoy es digamos sí al Padre. Nosotros nos encontramos en el Evangelio según San Mateo, que dice así: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y es aquí en donde vemos la entrega que dio la Santísima Virgen María, que le dio su fiat, su sí, su hágase a Dios nuestro Padre a través del ángel, ¿no? El ángel es el que le dice: vas a dar a luz un hijo, le pondrás el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros, y la Virgen dice: hágase en mí según tu palabra. Y tenemos también el sí, el fiat de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en el momento antes de pasar su dolorosa pasión. Mi buen amado Padre, concédeme el privilegio de darte mi sí. Te digo sí, Padre, en todas las cosas. No es un sí condicionado solo a aquello que es fácil y cómodo. No es un sí condicionado solo a aquello que a mí me beneficie. No, yo te doy mi sí en todo, Padre, porque yo sé que tú eres puro amor y que puedes transformar todas las cosas en amor puro. Hacer tu voluntad nunca podrá lastimarme. Hacer tu voluntad nunca podrá herir a nadie. Haciendo tu voluntad nada me separará de ti. Hacer tu voluntad solo puede traer el ritmo y armonía de tu voluntad aquí en la tierra. Hacer tu voluntad solo puede difundir tu luz y tu amor. Hacer tu voluntad solo puede ayudarme a volver a ti. Hacer tu voluntad solo puede ayudarme a acercar hacia ti a muchos de tus hijos. Cuando doy un paso hacia tu voluntad, marco el compás del orden, ritmo y armonía de tu divina voluntad. Cuando doy el paso lejos de tu voluntad, tropiezo en el caos, en el desorden y en la oscuridad de la discordia. Déjame escuchar la voz gentil y amorosa que me llama,
invitándome a hacer tu divina voluntad. Soy tuyo, Señor, dispón de mí, porque yo sé que tu voluntad es amor, aun cuando tu voluntad puede parecer dolorosa y grave. Comprendo que tus caminos no son siempre los caminos del hombre. Solo tú sabes el destino de todo. Solo tú conoces el porqué de nuestras cruces. Pero a pesar de no comprenderlo todo, confío en ti totalmente. ¿Por qué? Porque tú eres mi Padre y tú me amas. Tú quieres para mí solo aquello que es bueno. Tú quieres que retorne a casa para estar junto a ti. No hay otra cosa que quieras más. Por eso te digo, sí, Padre. Te digo sí a ti. Digo sí al ritmo y armonía de tu divina voluntad. Amén. Perdón. El día de hoy vamos a meditar entonces en lo que significa entregar nuestro fiat, dar nuestro sí a Dios, a nuestro Padre. ¿Cómo esto va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo cambiará esto nuestra relación con Dios y con los demás? Porque si nosotros nos ponemos a meditar, y es la invitación del día de hoy, meditar si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que se nos da nuestra gana. ¿Y cómo vamos a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y no lo que se nos da nuestra gana? Pues porque iremos mejorando la vida de pecado, la iremos arrancando de nuestra vida. Si nosotros seguimos en la vida de pecado, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos cumpliendo lo mínimo indispensable. Y por lo tanto Dios no se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para vivir esta voluntad de Dios? Apagándole a la televisión, apagándole al radio, apagándole al celular y teniendo momentos a lo largo del día en silencio para poder escuchar la voz de Dios, para poder meditar en las cosas de Dios en silencio, sin el ruido exterior, pero también sin el ruido interior. ¿De acuerdo? Entonces, reflexionemos en este día esto que significa darle nuestro sí a Dios, nuestra voluntad a Dios, seguir la voluntad de Dios. Vamos a hacer la oración conclusiva. Amado Dios, Padre nuestro, te amo, te adoro y me consagro a ti, Señor Padre y dueño de nuestras vidas. Sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, no nos abandones, ni ahora ni en el momento de la angustia. Amén. Gracias, Padre eterno, por la vida que me has dado. Hoy me consagro en cuerpo y alma a seguir tu voluntad. Que la ayuda y la sabiduría del Espíritu Santo me guíen, y que sea Jesucristo el ejemplo y amor a seguir. Me uno a las manos de mi Madre Celestial, para que me guíe por el camino de la verdad y permita que en mi mente no haya malos pensamientos. De mi boca nunca salga una mentira, y que mis manos nunca cometan actos impuros. Libérame de las ataduras del pecado, y que en el nombre de Jesús toda la humanidad se arrodille y reconozca quién es el Salvador de las almas. Que el miedo nunca se apodere de mis sentimientos, y que mi corazón sea purificado en el amor de Cristo Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, y bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén. Entonces, queridos hermanos, si les falta meditar en algún día de esta octava, están grabadas en el canal de YouTube para que puedan ir a Caminando en la Fe Católica en YouTube y ahí puedan ver los temas anteriores. Ahí les voy a subir el programa de hoy por si lo quieren ver, si llegaron tarde o cualquier cosa. Ahí está en el canal de YouTube las repeticiones. También acuérdense, vayan a Telegram, ahí les subo
información adicional, les comparto música, les comparto oraciones, les comparto fotografías, les comparto varias cosas para que puedan ir allá. Está también el enlace para que descarguen los libros, para que descarguen las oraciones. Si no tienen Telegram y quieren las oraciones o los libros, escríbanme aquí directamente a TikTok y yo les hago llegar el enlace para que puedan descargarlo de la biblioteca de Caminando en la Fe Católica. Todos los libros son gratis para que ustedes los puedan tener, los puedan leer y tengan también las oraciones, ¿de acuerdo? Entonces, queridos hermanos, cualquier cosa que ustedes tengan también la pueden compartir ahí en Telegram o aquí en TikTok, me mandan un mensaje y con gusto los atiendo, ¿de acuerdo? Saludos, Fabiola, saludos Antonia, saludos José, saludos Cano. Cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Vamos a empezar, antes. Yo les mando mensaje por Telegram para que estén pendientes. Vamos a empezar antes para ver el tema de la música contaminada espiritualmente y tener la consagración a Dios Padre el día 7, ¿de acuerdo? Tengo que salir en la tarde, entonces por eso lo voy a adelantar más o menos como a las 3, pero yo les aviso la hora bien el día de mañana para que estén pendientes y y puedan participar de esto. El Telegram es Caminando en la Fe Católica, Verónica, para que lo busca en donde está la lupita, ahí le pone Caminando en la Fe Católica y tiene la misma imagen de perfil que tenemos aquí en TikTok, la Virgen con su niño en brazos, en color azul con fondo blanco y con un circulito azul, ¿de acuerdo? Para que lo puedan buscar y puedan entrar ahí. Gracias Nidia, gracias a ustedes por estar aquí. Saludos Fanny, saludos Nidia, saludos Verónica, saludos Lidia. Hasta mañana, queridos hermanos, cuídense mucho y que nuestra Santísima Madre nos lleve de la mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Cuídense mucho, queridos hermanos. Muchas gracias por los me gusta que dan, muchas gracias por las veces que comparten, por los regalitos. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y poder ayudarlos un poquito a que crezcamos espiritualmente. Vamos caminando hacia Dios. Sí, Cano, si va a Telegram, ahí están los enlaces. Y si no tiene Telegram, me escribe aquí en Caminando en la Fe Católica y le envío el enlace para que pueda descargar los libros y las oraciones. ¿De acuerdo? Saludos, Sandra Bedoya, saludos, saludos, May. Cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana, para ver música contaminada espiritualmente y la consagración a Dios Padre. Hasta mañana. Saludos Deise, saludos Stoli. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, Sandra, queda grabado en YouTube. Se va a Caminando en la Fe Católica. Puede entrar aquí a mi perfil y ahí está el botoncito que la lleva directamente a YouTube. Ahí les subo las repeticiones para que puedan ver los programas. En YouTube están todas las repeticiones, ¿de acuerdo? Muy bien, Cano. Saludos, cuídense mucho, hasta mañana. Igual bonita tarde, Sandra. Nos vemos el día de mañana, queridos hermanos.